que en hebreo dice Sefer Tehilim. Y esto significa que es un libro de alabanzas, pero también en el idioma griego, la traducción griega, habla de la palabra salmoi, ¿sí? Que dice que son poemas entonados, acompañados de instrumentos musicales. De ahí también se deriva otra palabra que dice psalterium, que es una colección de cánticos. Y los salmos, el libro de los salmos comprende 150 himnos. Se consideran el himnario de adoración de los israelitas. Y es un libro que es rico en todo lo que expresa, porque no solamente habla de la experiencia humana, de la experiencia que se vive, no solamente explora esa parte, sino que también presenta todas las emociones a las que se puede enfrentar una persona en su vida. Y también, pues nos da una amplia, una grande enseñanza bíblica. Vemos que estos 150 capítulos, estos 150 himnos que componen los salmos, cubren todos los temas, desde la creación hasta el juicio. Todos los temas están cubiertos a través de él. Y también abarca todos los periodos históricos, desde el patriarcal, lo que viene siendo la teocracia, la monarquía, el exilio, hasta el periodo posexílico, ¿sí? Y también vemos cómo incluye temas que van desde el júbilo, la guerra, la paz, la adoración, el juicio, las profecías mesiánicas, la alabanza y el lamento. Entonces es un libro que en sí es rico. Tiene diferentes autores. Yo en un principio pensaba que todos los salmos habían sido escritos por el rey David, pero no. David solamente escribió 73 salmos. También hay un salmo escrito por Moisés, están los hijos de Coré que escribieron 11 salmos, está Asaf, está Hemán, Etán, en fin, hay una serie de escritores de los salmos, Ageo, Esdras, Moisés, o sea, todos estos, Salomón también escribió salmos. Entonces, es una diversidad muy amplia la que los salmos nos muestran de la vida de una persona. ¿Sí? Cada uno de ellos enfrentaron diferentes circunstancias, situaciones, y a través de los salmos expresaron esa emoción, expresaron ese sentimiento, expresaron en algunos casos el dolor, en otros casos la alegría, el júbilo por saber con quién o a quién se estaban dirigiendo. Hoy vamos a referirnos precisamente a un pasaje donde nos dan 6 consejos. El Señor, a través del libro de los Salmos, este salmo lo escribió el rey David, y a través de este pasaje que vamos a ver, el Señor nos da 6 consejos para que nosotros podamos aprender a ver cómo es revelada su palabra en nuestra vida, ¿sí? Y nos vamos al Salmo número 19. Y este Salmo 19 tiene una relación directa con el salmo más grande de todos, que es el Salmo 119. Dentro del Salmo 19 vamos a leer precisamente el pasaje que viene desde los versículos 7 hasta el versículo 13. Vemos cómo, aquí el autor, que es David, tuvo una vida no muy ejemplar que digamos, pero ocupó una posición importante, fue un apasionado, un dedicado al Señor, a la palabra como palabra de vida. Fue humilde porque reconoció precisamente su debilidad, plasma los caminos errantes de su vida y de su corazón, y también conoció el dolor, pero también conoció los frutos, y entendió
y vivió la disciplina correctiva de parte del Señor. Entonces, vamos a leer de este capítulo 19, este pasaje, que en términos generales nos muestra en sí la asombrosa relación o semejanza que existe entre la creación, el mundo que nos rodea y también lo que es la palabra como mundo también que nos rodea. También nos va a decir que cuando nosotros obedecemos su palabra, vamos a recibir gran alegría, vamos a vivir con una gran alegría. ¿Por qué? Porque para la mayoría de nosotros la ley es fría y tiene poca inspiración. Sin embargo, la palabra nos dice a través de la manifestación del Espíritu Santo cómo cada una de las personas que escribió parte de la historia, parte de la Biblia, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y lo que nos van reflejando es precisamente la parte de su vida o la parte que el Espíritu Santo les dio para poder transmitirla a las personas, al pueblo, a las generaciones futuras. Entonces, vamos a ver cómo Dios nos revela por medio de su naturaleza y de su palabra la revelación que Él tiene para nosotros. Y vamos a leer el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces aquí tenemos ya una parte muy importante que es la ley de Jehová, que es lo que nutre nuestra vida. La ley de Jehová, la escritura, la palabra nutre nuestra vida conforme nosotros nos vamos alimentando, vamos tomando partes, porciones de lo que es la palabra y la vamos tratando de entender. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Vamos a decir que nosotros, independientemente de lo que estudiamos, la preparación académica pues nos da un conocimiento. El estudio de la palabra no nos da conocimiento, el estudio de la palabra nos va a dar discernimiento. ¿Y el discernimiento qué es? El poder entender lo que Dios quiere que entendamos para ponerlo por aplicación en nuestra vida. Habla en este versículo, se refiere al sencillo como esa persona que es diferente del que es infantil, del que es inocente. ¿Por qué? Porque una persona sencilla como una persona simple como la entendemos, salud, pues es una persona cuyo entendimiento y cuyo juicio aún no han madurado. Y hay un pasaje ahí en el Salmo 119, si vamos al Salmo 119, a los versículos del 98 al 100, que dice, Salmo 119 del 98 al 100, dice la palabra, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y aquí nosotros podemos ver, habla de una palabra que dice meditación. Y muchos de nosotros entendemos la meditación de una manera a veces diferente. Alguien la meditación la entiende como sentarse y empezar a dejar que su mente se ponga en blanco, ¿sí? Para tratar de que algo le llegue. Alguien también a veces piensa que meditar es sentarse hasta que se quede dormido. Otras personas piensan que meditar es ponerse a pensar en algo, ¿sí? Hasta que se pueda disolver en la mente y puede uno encontrar ciertas cosas. Pero la meditación a la que se refiere la palabra, por un lado, no es tomar un versículo de la Biblia, o no tomar la palabra, leerla rápidamente y ya me voy. O sea, en la mañana yo leo mi versículo y ahí nos vemos. No, meditar la palabra significa que nosotros estudiemos esa parte que estamos leyendo y que todo el día estemos repasando la palabra, que todo el día estemos tratando de recibir algo de lo que viene en la palabra con
el esfuerzo de nosotros de entender a qué se refiere el Señor. Meditar la palabra no es agarrar la Biblia nomás y ponerse a leer rápido. No, pues ya medité en la palabra. No, es pensar, analizar lo que estamos leyendo, tratar de entender, de ver qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros y que pueda tener aplicación en nuestra vida. Dice, más que todo mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Los testimonios de quién? Los testimonios del Señor. Toda la obra maravillosa que vemos a nuestro alrededor, toda la naturaleza, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa, nuestro esposo, hermanos, padres, todo eso es obra del Señor, es su creación maravillosa. Y por tanto nosotros no tenemos ningún derecho de levantar nuestra palabra contra la creación del Señor. No podemos nosotros dirigirnos de una manera inadecuada, inapropiada a una persona. ¿Por qué? Porque es creación del Señor, aun y cuando no conozca a Cristo. Es creación del Señor y se merece todo nuestro respeto, se merece toda nuestra consideración. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. A través de diferentes partes de la Biblia vemos cómo se repite constantemente guardar, guardar, guardar y guardar. Guardar quiere decir almacenar, ¿sí? Pero almacenar para tenerlo a la disposición, ¿sí? En los negocios sabemos que las cosas se almacenan por dos cosas, ¿sí? Una, porque ya no sirven y ahí están lo que le llaman los inventarios mula, ¿sí? Hasta que a alguien se le ocurre o se puedan deshacer de ellos, y otro porque tiene tanta demanda que es necesario tenerlo a disposición de cuando lo solicitan. La palabra tiene que ser precisamente ese tipo de inventario, ese tipo de producto que tiene que estar a la disposición de nosotros. Por eso dice guarda mis mandamientos, dice el Señor. Y luego vemos cómo en Proverbios 1:4, estamos hablando ahorita de los simples. Dice el Proverbio 1:4, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y aquí viene una palabra, sagacidad. La sagacidad, como la Biblia lo explica, es el buen juicio, es el buen sentido de las cosas. Pero la sagacidad en el lenguaje del mundo es utilizada como maña, ¿sí? Es sagaz, porque ya uno dice, es muy sagaz, porque no dicen es muy mañoso, ¿sí? Es audaz, atrevido, pero siempre va envuelta como en una capa, ¿no? De cierta maña, cierta habilidad para tratar de avanzar por adelante, tomar ventaja de alguna circunstancia. Y los simples, aquí denota a los que fácilmente son persuadidos o que son convencidos, que no tienen dirección moral y que fácilmente se pueden inclinar al mal. Son los que carecen de entendimiento, los que carecen de madurez, los que son inexpertos. Vemos también un ejemplo, aquí pues me refiero a los padres, ¿no? A los padres de familia, cómo es tan importante que nosotros como padres podamos lograr que nuestros hijos se interesen por la palabra desde que son pequeños. Mientras más pequeños son los niños y puede surgir o podemos lograr que en ellos nazca ese interés, ese deseo por conocer la palabra, nuestros hijos, nuestros niños más rápido van a estar preparados contra todas aquellas cosas que se vienen, a las que se enfrentan. Hay una escritura, ¿sí?, de la enseñanza de las escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Ahí vemos cómo Pablo está diciendo a Timoteo, a Timoteo, que era pues ahora sí que su ayudante, era su aprendiz, era su alumno, su discípulo. Le dice en el segundo capítulo de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nosotros vemos lo que Pablo le estaba diciendo. Formalmente los niños judíos empezaban a estudiar la palabra a la edad de los 5 años.
Y en este caso particular de Timoteo, Timoteo fue enseñado en su casa, fue enseñado por su mamá Eunice y por su abuela Loida. Incluso antes de llegar a los 5 años de edad, él ya tenía conocimiento de las Escrituras. Y ese conocimiento hizo que él encontrara una afinidad con Pablo, con lo que Pablo predicaba y con lo que pudo ser preparado para dirigir un ministerio, para dirigir la iglesia en Éfeso. Entonces, el aprendizaje de las Escrituras no solamente es para ver qué es lo que Dios está hablando, esa es una parte. La otra parte es cómo puedo aplicar la Escritura, lo que dice Dios a mi vida, para que verdaderamente mi vida tenga una dirección correcta, tenga una dirección adecuada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos poner por obra la palabra, es cuando el crecimiento espiritual de nosotros se va a dar. Si nosotros nomás estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando la palabra, pero no encontramos la aplicación a nuestra vida, no vamos a poder tener ese desarrollo espiritual que quiere Dios que tengamos. O sea, el conocimiento del Señor nos va a llevar o nos va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra lo que nos invita es precisamente a conocer al Señor. Y para conocer al Señor nosotros, toda su palabra nos tiene que llevar a que la podamos aplicar en nuestra vida. Ahorita, como veíamos en el Salmo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? ¿Cuál es la ley de Jehová? La Escritura, la palabra. Y dice que es perfecta porque convierte el alma. Nosotros, en la medida en que vamos dejando atrás, en el alma generalmente es donde se guardan nuestros archivos de toda nuestra vida pasada. Es donde tenemos nuestros recuerdos, los dulces, los amargos, lo más amargo, donde tenemos nuestras emociones pasadas, nuestras emociones. El alma es un elemento muy importante en nuestra vida. Y dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tiene que convertir el alma en algo que colabore precisamente al desarrollo espiritual. Tiene que convertir el alma para que también, unida con el espíritu, nuestra vida pueda tener un motivo, pueda tener entusiasmo, nuestra vida pueda estar creciendo, pueda ser distinta. Y no me refiero solamente al aspecto que muchas veces todos pensamos, al aspecto económico. Alguien piensa que cuando llega el dinero es que Dios nos está bendiciendo. Dios quiere que la bendición que Él nos da en nuestra vida empiece por cambiarnos a nosotros. O sea, el dinero cambia muchas cosas afuera y también corremos el riesgo de que el dinero cambie el corazón de las personas. Hay muchos ejemplos, no sé, ustedes pueden pensar en personas, familias en donde se acaban por una herencia, personas que están dispuestas a matar por 10 pesos. O sea, el dinero es peligroso, pero Dios a lo que se refiere con que cambiemos nuestra alma es que nuestro pensamiento sea renovado, que nosotros podamos tener esa confianza en que todo lo que vamos a enfrentar tenemos un guerrero que es el Señor. El Señor es el que va a pelear nuestras batallas. Nosotros a veces nos podemos estar desgastando, orando, sufriendo, pensando, acabándonos por estar orando. Señor esto, Señor esto. Pero si nosotros ponemos en manos del Señor, Señor, tú eres mi guerrero. Tú dijiste que tú vas a pelear mis batallas. Pelea esta batalla por mí. En ese momento nosotros empezamos a ver que nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque ya no estamos confiando en nuestros propios esfuerzos, ya no estamos confiando en nuestra propia seguridad, en nuestras propias habilidades, sino que ahora estamos confiando en el Señor. Y el Señor es el que va a pelear la batalla con nosotros para poder lograr lo que nosotros necesitamos. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y luego el segundo dice: el testimonio de Jehová es fiel. Nosotros no podemos dudar de la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque su fidelidad es eterna, es eterna. Nosotros vemos cómo hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel porque lo que pensamos que en algún momento nos faltó,
por lo que pensamos que en algún momento nos falló, por lo que pensamos que en algún momento no salió, fue algo que iba a traer algo bueno para nuestra vida. No es porque el Señor haya sido infiel, no es porque el Señor se haya equivocado, no es porque el Señor no haya querido darnos algo que a lo mejor deseábamos con todo el corazón. Es porque el Señor permitió que eso pasara para que algo mejor llegara a nuestra vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, tenemos la ley de Jehová que dice que es perfecta, que convierte en alma. Tenemos el testimonio del Señor que dice que es fiel y que hace sabio al sencillo. Una vez leí yo ahí, un artículo de un director de la Universidad de Cambridge, donde decía él que si los jóvenes al entrar a la universidad tuvieran conocimiento de la Biblia, iba a ser más valioso lo que iban a aprender, ¿sí? Iba a salir mejor preparado que un joven que llega sin el conocimiento, sin el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí se concentran exclusivamente en el conocimiento, en obtener un papel, ¿sí? Y el papel les va a dar un respaldo en cuanto a los conocimientos. Pero dice que cuando el joven, el universitario, llega con el conocimiento de la palabra, su preparación es más integral, porque llega un momento donde él puede poner en su debido nivel lo que es el discernimiento que viene de parte del Señor con lo que es el conocimiento del mundo. Y entonces su preparación es integral, porque él ya no se va a dejar seducir fácilmente por lo que es el concepto del conocimiento del mundo con lo que viene siendo el discernimiento de lo que dice la palabra del Señor. El tercero dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos del Señor y los mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Vemos aquí cómo está hablando por un lado de la gente simple. Dice que va a ser sabio al sencillo, ¿sí? Por el conocimiento, por el estudio, la meditación en las Escrituras. La madurez espiritual no viene simplemente como resultado de estar oyendo la palabra. O sea, nosotros podemos estar escuchando la palabra. Dice, es cierto que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra del Señor. Pero la madurez espiritual viene por aplicar la palabra a nuestra vida. No solamente es escuchar o estudiar rápidamente la palabra, sino que nosotros tenemos que ver la aplicación que la palabra tiene en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros podemos poner la palabra en aplicación en nuestra vida, estamos obedeciendo lo que Dios dice. Si nosotros tenemos, dice, el tema de los mandamientos, si nosotros, dice uno de los mandamientos, no matarás. Bueno, ya sabemos que eso es lo que dice en Éxodo, los mandamientos, no matarás. Sin embargo, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Él se está refiriendo no precisamente al último hecho, al límite que tiene una persona para matar, sino ahí Jesús lo que está haciendo, está advirtiendo que para llegar a ese límite tuvo que haber sucedido una serie de eventos en ese ínter, en el cual la persona fue guardando en su corazón cierto rencor, cierto odio, cierto coraje, que va a llegar a la culminación de matar a alguien, ya sea físicamente o con la palabra, matar el prestigio. Jesús está anticipando, ¿sí? Jesús está anticipando y Él advierte y empieza a hablar precisamente sobre el corazón. Él empieza a hablar de la debilidad que tiene la persona, de la debilidad que tenemos como ser humano. ¿Para qué? Para fortalecernos nosotros en la palabra y ponerla por obra. No quiere decir que, dice, ya sabemos que el mandamiento dice no matarás. Jesús lo que nos dice, no tienes que llegar al extremo de decir no matarás, sino que si tú amas a tu hermano, amas a tu prójimo, ¿sí? En esa medida vas a evitar el poder llegar o recorrer todo el camino que va a llegar a que asesines una persona. Tienes que mostrar el amor. Entonces, cuando nosotros vemos
el aplicar la palabra en nuestra vida. Dice, no robarás también. O sea, el robo de qué surge, de un deseo muchas veces, de un deseo de tomar algo que no es tuyo. Y si nosotros aplicamos esa palabra a nuestra vida, pues no se refiere solamente al robo de cosas materiales, se puede referir al robo del tiempo, por ejemplo, al robo de la luz, al robo del teléfono, de las llamadas. O sea, el robarle el tiempo, quitarle el tiempo a una persona que lo va a dedicar a otra cosa. Ahí nosotros estamos aplicando la palabra en nuestra vida. No significa que tengas tú físicamente que robarte un objeto, ¿sí?, de alguien, sino el robarle el tiempo, el quitarle el tiempo a alguien hablando de cosas que no edifican, que no construyen, hablando a lo mejor de críticas, hablando de chismes, hablando de cosas deshonestas, hablando de cosas impuras. Todo eso es robar el tiempo. Entonces, cuando nosotros aplicamos, dice, oye, pues la palabra dice que no debo robar, y robar en toda la extensión de la palabra es no quitarle a nadie algo que pueda ser provechoso para su vida. En esa medida yo estoy siendo obediente porque estoy poniendo la palabra por obra. Aquí, en Hebreos 5, versículos 13 y 14, dice, Hebreos 5, 13 y 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros estamos entendiendo la palabra, Dios está transformando nuestro carácter. Dios está fortaleciendo el discernimiento espiritual en nuestra vida. Cuando nosotros podemos aplicar la palabra en nuestra propia vida, Dios está manifestando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo obedientes con Él. Él está transformando nuestro carácter. Y en la medida en que nosotros vamos aplicando más palabra a nuestra vida, nuestro carácter se va asemejando más al de Él. ¿Sí? Pensamos como Él piensa, escuchamos con mayor claridad su voz, obedecemos mejor las instrucciones que su Espíritu nos da y aumenta nuestra capacidad para tomar decisiones que lo honren a Él. No decisiones en las que nosotros vamos a tener un beneficio, oye, pues yo necesito esto y si hago esto, pues a lo mejor voy a sacar algo más. No. Las decisiones que tomemos nosotros deben honrar ¿a quién? Al Señor. Todas las decisiones que tomemos deben honrarlo a Él. Nuestro interés debe quedar subordinado a la honra que le demos al Señor. Porque acuérdense que nuestra función es que los demás conozcan a Dios a través de nosotros. Y si nosotros, si nosotros no podemos mostrar esas características, esas cualidades que Dios ha puesto en nosotros, pues no van a conocer a Dios. Pero si no las podemos mostrar, ¿es por qué? Es porque no las tenemos. Yo me acuerdo que en una ocasión, tenía poco de haberme convertido, y pues estaba platicando con unos amigos precisamente de lo que había sucedido en mi caso. Yo les estaba platicando, pues mira, yo me convertí así, pasó esto, y ahora, bueno, pues la verdad estoy estudiando la palabra, me ha traído muchas cosas buenas a mi vida, mucha satisfacción, me ha traído mucho descanso, me ha traído paz a mi corazón. Total, le empecé a platicar y muy emocionado, ¿no? Íbamos a un partido de fútbol y estaba la fila para comprar los boletos. No íbamos y de repente se acerca un revendedor y pues boletos, pues órale, luego, oye, pues de una vez vamos a comprarlos, ¿no? Y ya compramos los boletos, ya nos metimos al estadio y me dice, oye, si estás conociendo a Dios, pues el revendedor hace algo ilegal, ¿no? ¿Sí? Dice, ¿cómo es que le compraste los boletos a él? ¿No? Entonces pues me dejó callado. Dije, la verdad así es. O sea, no podemos mostrar lo que no sabemos. No podemos mostrar lo que no conocemos. Me dio mucha vergüenza. Y dije, Señor, perdóname, pero todavía hay cosas dentro de mí
que no permiten que yo muestre tu carácter tal como es. ¿Por qué? Por no hacer la fila. ¿Sí? Si yo tenía, o sea, si le estaba hablando, es que el Señor ha cambiado mi vida, pues la ha cambiado, pero no la ha cambiado completamente. Todavía la comodidad de hacer algo indebido, pues me llevó a comprarle esos boletos. Pero ya que estuvimos adentro, me dice, oye, está muy bien que el Señor te haya cambiado y todo. Dice, pero pues comprarle a este hombre es algo ilegal, ¿no? Bueno. Sí, también entró con esos boletos. Pero el punto es, Dios quiere que nosotros lo mostremos a Él como es. Y para mostrarlo como es, nosotros tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, no lo podemos mostrar. Es más, el riesgo que corremos cuando no lo conocemos bien es que presentamos una versión de Dios posiblemente distorsionada. ¿Sí? Posiblemente distorsionada. Y las personas, precisamente para conocer a Dios, quieren conocer al Dios que nosotros tratamos de predicar, al único Dios vivo y verdadero, al único Dios omnipotente, al único Dios poderoso, al único Dios que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible. ¿Sí? Entonces, perdón, en la medida también que nosotros vamos aplicando esa palabra a nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual se fortalece. Dice el 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Y aquí está hablando del corazón, y hablamos mucho del corazón en diferentes partes, ¿no? El corazón es una parte importante de nuestro crecimiento espiritual. En el lenguaje bíblico, el corazón es el centro del espíritu humano. ¿Por qué? Porque de ahí brotan las emociones, brotan los pensamientos, las motivaciones, brota el valor, el coraje, la acción, el movimiento. Y sabemos también que del corazón emana la vida. Ahí en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros en nuestro corazón, como decíamos ahorita, almacenamos buenas cosas, ¿sí? Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos van a ser, pues, de acuerdo a lo que guardamos, ¿sí? En un almacén donde se guarda comida, si no hay la debida refrigeración, si no hay las condiciones adecuadas para que se almacene la comida, pues va a emitir un olor bastante desagradable. Cuando las condiciones son las correctas, las adecuadas, hoy su temperatura está a tal nivel, está debidamente sellado, todo está fácil para desplazarlo, pues la comida va a salir bien, o lo que se almacene va a salir bien. Cuando nosotros guardamos cosas de la palabra en nuestro corazón y nosotros tomamos parte de ese inventario para sacarlo, ¿sí? Para decirlo, lo que va a salir va a ser precisamente eso. Va a salir la palabra. En el Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y vienen una serie de recomendaciones, dice al final, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Él. Nosotros también vemos que el corazón juega una parte importante, y Jesús también habló ahí en Mateo capítulo 7, donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón. Entonces el corazón es una parte fundamental en nuestra vida física. ¿Por qué? Porque si el corazón empieza a fallar, pues lo más probable es que rápidamente nosotros nos vayamos de aquí. Pero desde el punto de vista espiritual también el corazón es el centro. También dice que de él mana la vida, y de la abundancia del corazón sale lo que viene de nuestra boca. Hay una escritura también ahí en en Marcos capítulo 7, del 20 al 23, donde también habla algo del corazón. Dice,
Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces vemos la importancia que tiene el corazón en todo esto. Y lo que nosotros vamos guardando en nuestro corazón, si nosotros guardamos algún coraje, alguna molestia, algo que nos incomodó de alguien y no perdonamos y eso se queda almacenado ahí, al cabo del tiempo se va a convertir o se puede convertir en algo más peligroso. De tal manera que con el pasar del tiempo, si llegan a suceder otros eventos, eso pueda provocar que nosotros llegamos a tener rencor, odio hacia una persona. Entonces, todo lo que nosotros vamos guardando en el corazón tienen que ser cosas buenas, cosas de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando salga, dice ahí en el libro, ahorita lo que acabamos de leer en Marcos, cuando sale lo que sale del corazón. Dice que lo que contamina no es lo que viene de fuera, ¿sí? Lo que contamina no es lo que comemos, a veces nos contamina, pero dice que todo se va a la letrina. Lo que contamina es lo que sale del corazón de las personas, lo que sale del corazón de nosotros. A veces el coraje, las reacciones que tenemos cuando algo que sucede que no nos agrada, ¿sí? Es algo que tenemos adentro. Si nosotros tenemos coraje, tenemos tristeza, tenemos melancolía, tenemos una mala actitud, un resentimiento, ¿sí? Cuando sucede es lo que brinca, lo que tenemos adentro. Entonces, hemos visto que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos son rectos, porque alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor del Señor es en suma lo que la ley nos demanda, ¿sí? Que seamos obedientes para que nosotros podamos mostrar ese temor al Señor. Pero temer al Señor es mucho más que solamente ser obedientes. O sea, la obediencia nos lleva a que honremos al Señor, que ordenemos nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Todos los preceptos, aquí nos ha hablado de la ley, nos ha hablado de testimonio, nos ha hablado de mandamientos, nos está hablando de preceptos. Todo eso es lo que constituye la ley del Señor. Y todo eso es lo que nosotros obedecemos precisamente para honrarlo, para poner en orden nuestra vida de acuerdo a su voluntad, para mantener sus promesas vigentes a pesar de que representen un alto costo para nosotros o a pesar de que vayamos a enfrentar dificultades o inconveniencias. Las promesas del Señor en nosotros deben permanecerse firmes, las debemos mantener siempre, independientemente de lo que nos pueda acarrear. Las promesas del Señor se van a cumplir. Entonces estamos viendo cómo la Biblia no solamente nos habla de los mandamientos como los conocemos, nos habla de preceptos, nos habla también de la ley, nos habla de los juicios, nos habla de ordenanzas. Todo lo que la Biblia establece es para que nosotros pongamos en orden nuestra vida, que nuestra vida esté en orden de acuerdo a ¿qué? A su voluntad, porque de esa manera nosotros lo honramos obedeciendo lo que dice su palabra. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y aquí lo que vemos es que los que abandonan las instrucciones del Señor, los que abandonan su palabra, la justicia la vuelven ¿en qué? En amargura. Una gente conforme se va alejando más de la palabra, cuando ya la conoce, cuando ya ha experimentado el amor de Dios en su vida y se empieza a alejar por cualquier circunstancia, la justicia que Dios le enseñó a vivir se va a convertir en amargura. Y muchas veces eso trae
tristeza, trae dolor. Nosotros nos damos cuenta, digo, no que nos damos cuenta de las personas, sino que uno se da cuenta, porque las cosas no empiezan a salir como Dios nos había dicho que iban a salir. Las cosas empiezan a tomar un derrotero distinto. Esa justicia se empieza a convertir en amargura. Y lo más triste es que hasta que nosotros no volteamos nuevamente nuestros ojos hacia el Señor, es cuando reconocemos su grandeza, reconocemos su misericordia, reconocemos su magnificencia y su gran amor por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, como vemos aquí, que dice, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros en un estado de sencillez, de simpleza, cuando humillamos nuestro corazón, es cuando podemos recibir verdaderamente toda la enseñanza, todo el amor, toda la misericordia que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros necesitamos humillarnos. Vemos cómo el 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí vemos cómo la palabra marca el camino, marca la guía que va a llevar a nuestra vida. En Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que el Señor tu Dios te ha mandado, para que vivas y te vaya bien, y tengas largos días en la tierra que has de poseer. Deuteronomio 5:33. Pero también vemos que la conciencia moral del hombre permanece imperfecta, con defectos, y además es débil. Por eso también vemos cómo cuando uno se equivoca, cuando uno comete errores en lograr el camino que nos lleve hacia la vida que Dios nos ha prometido, es cuando debemos acercarnos. Es la razón para acercarnos a buscar ¿qué? El perdón por todo lo que nosotros no hemos podido manifestar, todas nuestras faltas ocultas. Como dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Líbrame, Señor. Quita de mi vida todos esos errores que en la oscuridad no he podido yo descubrirlos. Estos errores que hacen que uno esté abierto a la rebelión, que se conviertan en una gran transgresión para que nos lleve a ¿qué? A aislarnos del Señor. Cuando nosotros nos vamos o sentimos que nos estamos alejando del Señor, cuando nosotros sentimos que Dios se está alejando de nosotros, nos estamos aislando, no solamente del Señor, sino nos empezamos a aislar de todos los demás. En Números capítulo 15, versículo 31, vienen las consecuencias. Números 15, 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Dice, ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella. Perdón, es 14, 15, 30 y 31. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. El 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, dentro de los consejos que el Señor nos da es primero reconocer que su ley es perfecta y que nosotros debemos entender que su ley, a través de su palabra, nuestra alma va a ser convertida, nuestra alma va a ser transformada. La renovación de nuestra mente nos va a llevar ¿a qué? A entender precisamente lo que Dios quiere de nuestra vida. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La sencillez, la humildad que nosotros presentemos delante del Señor nos va a dar esa fortaleza, ese conocimiento, ese discernimiento para que nosotros podamos pensar como Él.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. También nosotros vemos que el cumplimiento de sus mandamientos nos lleva ¿a qué? A que nuestro corazón, nuestra vida tenga un cambio, que nuestra vida pueda ser más llevadera, que nuestra vida pueda ser más sencilla, más agradable, más alegre. ¿Por qué? Porque como veíamos, el corazón es una parte importante y del corazón mana la vida. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra es luz para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de las tinieblas y cuando llegamos precisamente a conocer y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, la luz del Evangelio, la luz de su palabra vino a iluminar toda nuestra vida, de tal manera que para nosotros ya no hay oscuridad o no debe haber oscuridad. Todo lo que se nos presente como con tinieblas, la luz de su palabra la va a iluminar. Dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice que son más deseables que el oro, que más dulces que el panal de la miel que destila el panal. Y aquí lo que nosotros vemos es que el Señor se deleita ¿en qué? En guiarnos por sus caminos. El Señor se deleita en que nosotros podamos ser recíprocos con lo que Él está aportando para nuestra vida. Él se deleita en enseñarnos sus caminos, nos moldea el carácter para hablar, para pensar, para actuar de una manera en que nosotros siempre lo estemos honrando. Esta palabra de 19:13 es una palabra que nosotros debemos tomar para nuestra propia vida. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que el Señor nos libre de toda soberbia. A veces la soberbia viene a nosotros, ¿por qué? Porque logramos algo grande a nuestro entender. ¿Por qué? Porque hubo algo que nos hace sentir llenos. Hay que acordarnos que hay que honrar siempre primero al Señor. Por eso esta palabra dice, preserva también a tu siervo, que nos preserve a nosotros de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no se enseñoree la soberbia de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos íntegros y limpios de una gran rebelión. El Señor, cuando dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal, el Señor lo que busca es que a nosotros se nos haga agua a la boca, como cuando alguien ve algo que le gusta, que le agrada, que se nos haga agua a la boca la palabra, que estemos deseosos de probarla, que estemos deseosos de comerla, de entender y de saber la palabra que tiene para nuestra vida. Y el Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí lo que nosotros debemos buscar es que toda palabra que salga de nuestra boca sea una palabra que esté guiada por el Espíritu Santo. Lupita hace muchos años nos enseñó una palabra, algo que Dios le enseñó a ella, que decía, si lo que voy a decir no edifica, porque decía, oye, ¿qué pasó? No, ya nada, dime, no, ya nada, dime, no. Dijo, es que si lo que va a salir de mi boca no edifica, no tiene caso que hable. Y la verdad así es. Si nosotros pensáramos un poco lo que vamos a decir y pensáramos si va a edificar o no, yo les apuesto que nos ahorraríamos muchísimos momentos desagradables y también muchísimas heridas a veces que hacemos cuando hablamos cosas desagradables. Este versículo del Salmo 19:13, que el Señor nos preserve, que preserve a sus siervos ¿de qué? De las soberbias, para que podamos ser nosotros íntegros y limpios de una gran rebelión. Rebelarse contra Dios es acercarse al pecado, es desecharlo a Él, desechar sus caminos, su enseñanza. ¿Y a qué nos lleva? Esto nos lleva
a que nosotros no podamos tener una relación personal, una relación completa, íntegra con el Señor. Que en los dichos de nuestra boca sean agradables a Él. Que todo lo que nosotros hagamos verdaderamente le agrade. Que lo honren a Él. ¿Para qué? Para que sus caminos nos moldeen y su carácter en nosotros nos ayude a hablar de Él, a pensar como Él y a actuar como todo hijo de Dios debe actuar. De una manera que siempre nosotros podamos honrar al Señor. Vamos a orar.